Rosario de la Vega, soy psicóloga clínica y yo me dedico a trabajar como directora en YARA, Instituto de Atención Emocional ante la Pérdida Gestacional. Y pues en este día me toca compartir con ustedes un tema pues sumamente puede resultar hasta cierto punto tabú, doloroso, porque vamos a hablar sobre la pérdida de un hijo y cómo es el proceso de duelo en esta pérdida. Perder a un ser querido pues siempre resulta doloroso, pero se puede considerar que de las pérdidas más fuertes pues va a ser la pérdida de un hijo. ¿Y por qué es así? ¿Por qué es que es tan difícil poder sobrellevar la pérdida de un hijo? Pues porque culturalmente, en nuestra cultura y en muchas otras culturas del mundo, esto se considera antinatural. No estamos preparados para ver morir a nuestros hijos. Es un hecho que va en contra de las normas de la biología, de la naturaleza. Entonces es por esto que nos resulta difícil el poder enfrentar este tipo de pérdidas y poder realizar el proceso de duelo. Eh, Aunado a esto, pues no tenemos ni siquiera una forma de nombrar a esta pérdida. Por ejemplo, cuando perdemos a un esposo, pues somos viudas. Cuando perdemos a nuestros padres, somos huérfanos, pero no hay una palabra que pueda definir la pérdida de un hijo. Y esto lo vuelve complicado. Un hijo, cada persona lo va a vivir de manera diferente. El padre de una manera, la madre de otra manera. Por lo regular, el hombre tiende más a irse hacia la parte lógica, la mujer tiende más a irse hacia la parte intuitiva, hacia la parte emocional. La mujer, por lo regular, va a enfocarse en cada detalle de esa pérdida. El padre va a buscar el verlo de una manera general. Y todos estos maneras de ir enfrentando su dolor, pues puede llegar a ser hasta cierto punto complicado para ellos como pareja. Incluso muchas personas y muchas parejas que no han llegado a resolver adecuadamente su duelo o que cada quien lo ha resuelto de manera separada, pues llegan a terminar con su relación, ¿no? Por no poder acompañarse mutuamente en este dolor. Entonces, este es uno de los procesos o de las circunstancias a las cuales se enfrentan los padres que están viviendo el duelo, ¿no? El poder compaginarse y acompañarse mutuamente en su dolor, porque cada uno lo va a vivir desde una manera muy diferente, desde una perspectiva sumamente diferente. Mientras la madre quizás va a querer hablar de su hijo fallecido, el padre va a querer callar. Mientras la madre va a querer recordar todos los detalles, mantener las cosas como estaban, el padre va a querer generar cambios. Entonces, todas estas circunstancias pueden llegar a ser hasta cierto punto conflictivas si no son abordadas pues con respeto, con amor y con mucha comunicación. Algo que también es muy importante mencionar es que por lo regular las personas tienen la creencia que en la medida que convivimos menos con nuestros hijos va a ser menos el dolor al perderlos. Por ahí a veces se escuchan frases como, bueno, lo bueno fue que falleció ahorita que tenía 1 año, no cuando tenía 15 años, creyendo que el dolor que va a experimentar ese padre va a ser menor porque convivió menos tiempo con su hijo. Incluso hay personas que consideran que la pérdida de un hijo no nacido es muy poco dolorosa o para nada dolorosa, porque no llegó a nacer y no llegó a convivir, cuando en realidad pues esto es totalmente falso. Desde el momento en que un bebé llega al vientre de esa madre, pues se llega a dar una conexión y un vínculo sumamente especial. Y esto va a generar, obviamente, cuando se pierde un bebé antes de nacer, pues que exista ese dolor, que exista todo lo que conlleva un proceso de duelo, ¿no? Toda esta sintomatología que se puede llegar a dar. Entonces, esto es totalmente falso. El tiempo o la edad que tenga ese hijo no va a hacer una diferencia en la cantidad o en el tamaño del dolor que experimenta el padre. Siempre va a experimentar un dolor al perder a un hijo, incluso cuando el hijo no haya nacido.
Esto es muy importante que lo recordemos y que evitemos también expresar esas frases a personas que hayan perdido a un hijo, ¿no? Las frases como, ay, lo bueno es que tenía poco tiempo, o quizás fue mejor así, es mejor, Dios sabe por qué hace las cosas. Todo este tipo de frases pues a veces llegan a ser muy dolorosas y no acompañan en su dolor a la persona. Una manera de poder acompañar a las personas o a un padre o a una madre que ha perdido a su hijo es simplemente estar ahí. No es necesario a veces expresar nada. A veces dices mucho más con ese abrazo que acoge, que contiene, que tratando de dar mil explicaciones, cuando en realidad pues no las vamos a encontrar porque lo vemos como un hecho antinatural. Recuerda esto, o sea, para nuestro entendimiento, para nuestra razón, no va a haber algo que sea admisible, ¿no? Para poder entender o comprender esto que está sucediendo. Entonces es mejor a veces no decir nada y simplemente acompañar de una manera cálida y amorosa. Y pues también vamos a hablar un poquito sobre qué pasa con aquellos hijos que llegan después de la muerte de otro hijo. ¿Qué pasa con estos hermanitos que a lo mejor ni siquiera tuvieron contacto con ese otro hermano? Eh, y más que qué pasa con ellos, es qué pasa con los papás, ¿no? Por lo regular, cuando la mamá o el papá no llevó a cabo su proceso de duelo adecuadamente, pues suele transmitir muchas ideas de manera inconsciente a estos otros hijos que llegan después de esta pérdida, ¿no? Como puede ser temores, puede haber mucha sobreprotección para que no vuelva a pasar lo mismo, o al contrario, a veces hay mucho rechazo, ¿no? A no vincularme tanto contigo por temor a perderte, o a veces hay mucho el trasladar esas expectativas que yo tenía sobre ese primer hijo, trasladarlas hacia ese otro hijo. Y pues claro que esto causa una carga muy fuerte en esos otros hijos que llegaron después de la pérdida de cualquier otro hijo, ¿no? Entonces, por esto es importante que tanto la mamá como el papá, cuando pierden un hijo, si así lo requieren y si así lo sienten, busquen ayuda de algún profesional que los pueda ayudar a acompañarlos, a orientarlos sobre cómo ir resolviendo este proceso, ¿no? Que puede ser pues sumamente doloroso y a veces se puede complicar. Hay casos donde dependiendo de cómo fue la muerte del hijo, pues pueden presentarse en los padres depresión, incluso trastorno por estrés postraumático, si fue una muerte violenta la que originó la muerte de su hijo. Entonces, todas estas cosas deben de abordarse, de trabajarse para evitar que haya consecuencias más allá, para evitar victimizar a los otros hijos, para evitar dañar a los otros hijos y obviamente buscar trascender, crecer a través de esta pérdida, de este dolor, ¿verdad? Que pues como hemos visto, pues el dolor también nos ayuda a crecer, a avanzar. Entonces, el ver esto como algo que le puede dar sentido a nuestra vida, pues ayudará también a transformar el dolor, ¿no? A darle un sentido. Esperamos que este video te sea de utilidad y te invitamos a que lo compartas si te gustó. De igual forma, puedes acceder a este video en www.libresyfelices.org y pues si te encuentras en una situación donde hayas perdido a un bebé antes de nacer o hayas perdido a un hijo, pues no dudes también en acudir a nosotros, a Yara, Instituto de Atención Emocional ante la Pérdida Gestacional. Con gusto te acompañamos, con gusto te servimos en este proceso que puede llegar a ser muy doloroso y pues nos puedes buscar en Facebook como @sanando con amor Yara. Muchas gracias por tu atención.